Buenas tardes, mi nombre es Ama de Aguilar, pertenezco a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Bienvenidos al 19º Congreso Internacional Tecnología, Sociedad y Conocimiento, en donde tengo como propuesta el título El hombre y la máquina, transhumanismo. Esta propuesta vuelve sobre la pregunta ontológica sobre el ser humano frente a los avances tecnológicos, sobre todo pensando en la inteligencia artificial y el transhumanismo. Se trata de la relación entre biología y tecnología y con ello la aparición de nuevas especies. El planteamiento sobre la síntesis entre la máquina y el ser humano no parece tan ilógico después de argumentos que ya Descartes en el siglo XVII sostuvo cuando argumentó que el cuerpo humano era una máquina y la separación de este con el alma. No es difícil pensar y experimentar sobre el cuerpo humano si es concebido de esta manera. Hoy, la propuesta transhumanista propone la intervención de la tecnología y la biotecnología en el cuerpo humano, transgrediendo nuevamente, y como hace la técnica moderna, el límite ontológico del ser humano pensado y argumentado desde siglos, desde la religión, la filosofía y la ciencia. A principios del siglo XX, filósofos como Heidegger, Adorno, Hannah Arendt, Gunther Anders advirtieron los problemas que traerían los avances y descubrimientos científicos a raíz del descubrimiento de la energía nuclear y con ello la creación y la utilización de las bombas atómicas, y que actualmente siguen siendo una constante amenaza para toda la humanidad. Pero cuando hablamos de inteligencia artificial y de transhumanismo, se habla de la tecnología que cambia de fondo su condición, la condición humana. El transhumanismo que apuesta por provocar o exigir el mejoramiento fisiológico de los seres humanos con el objetivo de crear un estado superior, el transhumano, a partir de esta inteligencia artificial, que en un primer momento quiere aumentar las capacidades cognitivas humanas mediante la imitación en la deducción lógica y el cálculo. De ahí su interés por crear máquinas inteligentes hasta el punto de no poder distinguir entre humanos reales o sistemas inteligentes. Tanto en la inteligencia artificial débil, que es el conjunto de los avances que ha introducido en la vida cotidiana, como en la inteligencia artificial fuerte, que pretende superar o por lo menos igualar la inteligencia humana, son transgresores a la concepción que se ha tenido del ser humano en cuanto pertenecientes a la naturaleza, si es que hay una tal naturaleza. Pensamos que en el cambio radical que se tuvo con respecto a los límites de la utilización de la técnica, por ejemplo, en la Edad Griega, nadie podía ir más allá de la naturaleza, del nomos, de la norma, y en este tipo de pensamiento cabe justamente la dualidad entre lo natural y artificial. Sin embargo, bajo la mirada de la técnica moderna, todo tipo de dicotomía ha quedado atrás. Con ello, se perdieron los referentes que orientaban la mirada y la vida de los seres humanos, y en su lugar apareció la desorientación y la necesidad de crear nuevos referentes, que a mi parecer aún están en construcción, aún no se ha establecido dando lugar a tiempos de oscuridad, dado que aún no hemos podido dejar atrás desigualdades sociales, clasismos, xenofobias, que son dadas muchas veces por estas estructuras tecnocientíficas, económicas, globales, que prevalecen en la actualidad. Nos centramos en la inteligencia artificial fuerte, que es por esta que se puede hablar de la posibilidad de inmortalidad en el desarrollo de este tipo de inteligencias, mediante proyectos de conservación de contenidos mentales en dispositivos de cómputo. Tal es el caso del My-Uploading. Cabe señalar que esta tecnología aún no se realiza, sin embargo, Nick Bostrom especula, dada su posibilidad, sobre lo que se necesitaría para conseguirlo. Él piensa que lo primero que debería hacer es una imagen detallada de un cerebro humano particular, con nanobots, o introduciendo cortes finos en el tejido cerebral, con ayuda de potentes microscopios. En segundo lugar, a partir de la imagen se construye la red neuronal del cerebro y se combinan con modelos computacionales de los tipos de neuronas, y finalmente se simula la estructura computacional en un poderoso superordenador. Si esto es posible, la mente original de una persona no solo podría habitar una computadora, sino un cuerpo robótico o cualquier contenedor con características adecuadas. De forma también especulativa, se podría transferir la identidad, la memoria
¿no? Y frente a este planteamiento habría que preguntarse cuál es la relación de esta mente original de la memoria y la identidad con su cuerpo. Si se percibiría igual o habría cambios sustanciales en los mismos procesos mentales de reconocimiento, dado que somos un sistema complejo creado en la interacción entre mente y cuerpo. Es en los cyborgs, en los organismos cibernéticos, según Diegues, donde se constituiría la integración del humano con la máquina. Diegues afirma que incluso en caso de que se lograran las interfaces cerebro-máquinas que pudieran controlar todos los componentes mecánicos en tiempo real por parte del cerebro humano, quedarían muchos problemas éticos y filosóficos, pues el cyborg estaría lejos de ser una entidad admirable y deseable, pudiendo ser destructivo en la personalidad humana. En cuanto al transhumanismo, entendido como un movimiento cultural, filosófico y científico que defiende la mejora del ser humano mediante la aplicación de nuevas tecnologías, donde este movimiento le es propio a estas sociedades tecnocientíficas, donde se concibe a la tecnología como predominante e insignia del progreso de la humanidad a partir de la transformación de los objetos y de nosotros mismos. El transhumanismo reivindica el derecho de usar la tecnología para autodiseñarnos y mejorarnos hasta trascender la condición humana. La cuestión con el transhumanismo es que algunos sectores de la sociedad son escépticos, piensan que esto nunca va a suceder, según Diegues, y por otro lado, hay grupos que consideran que este movimiento es el siguiente paso, como una promesa de un mundo mejor. Dice Diegues, el futuro será puesto irremisiblemente en nuestras manos gracias a los avances de la ciencia y tecnología. Somos, dice, los nuevos titanes capaces de hacer lo que queramos. Se busca el mejoramiento y la perfección del ser humano a través de las nanotecnologías, de las biotecnologías, de la informática y el cognitismo. Cuestión que pone sobre la mesa la discusión sobre la cuestión de una nueva especie que no le preocupe su mortalidad, dado que busca a través de estos avances la inmortalidad. A nuestro parecer, este es el elemento fundamental que marcará el cambio radical, dado que la vida humana está impulsada porque sabemos que vamos a morir. Si esto cambiará el sentido, el significado, la orientación y los intereses por los que vivirá un ser humano. Lo mismo con referente a las enfermedades biológicas o congénitas o al envejecimiento. Si ya no son una amenaza, la vida dejará de sentirse humana, dejará de sentirse vulnerable. Vulnerabilidad que paradójicamente impulsa al ser humano a realizar a través de la inteligencia artificial su autotransformación. Hasta aquí la tecnología es como el conocimiento primero. Una vez dado el paso no podemos renunciar a ello, pero tampoco habrá que entregarse al deber de la ciencia y tecnología que convierte en necesario todo lo que es técnicamente posible y pensable. De modo que junto con Diegues será necesaria una política tecnológica adecuada junto con el apego a los valores de cada visión de vida, como control de ese poder inédito. En este sentido, propone limitar la implantación de los avances de la inteligencia artificial al desarrollo de sistemas que sean capaces de realizar tareas concretas y alejarnos de esas inteligencias artificiales generales, dado que ponen en peligro la seguridad de los seres humanos. La cuestión ante eso es que el impulso propio de la naturaleza humana es el desarrollo de la tecnología, por lo cual hemos transformado nuestro mundo y a nosotros mismos desde que aparecimos en la Tierra. En este sentido, Peter Sloterdijk, junto con Ortega y Gasset, en su dimensión no ontológica conciben al ser humano bajo este rasgo fundante en la constitución humana. Sloterdijk, en sus ensayos sobre reglas para un parque humano, afirma que las antropotécnicas cambiarían también el significado del humanismo clásico, y lo cito, pues con él se publicaría y registraría que la humanitas no solo implicaría la amistad del hombre con el hombre, sino también y de modo crecientemente explícito, que el ser humano representa el más alto poder para el ser humano. Fin de la cita. Lo que argumenta este autor no solo en este texto, sino también en Haz de cambiar tu vida, nos ofrece argumentos para pensar de nuevo nuestra condición humana frente a la posibilidad de crear nuevas especies a partir de nosotros mismos.
El ser humano necesita de técnicas o estrategias inmunológicas, dado que necesita blindarse técnicamente con respecto a su ambiente, a la naturaleza, a él mismo como especie. En su texto Esferas 1, en sentido teológico, muestra esta necesidad y habla de nuestra primera esfera necesaria para poder desenvolvernos como seres humanos. Las esferas son, según Sloterdijk, aquellas envolturas protésicas, de prótesis, en las que el hombre se inmuniza contra la naturaleza externa e interna. Se trata, pues, de un medio ambiente artificial creado a partir de técnicas de climatización, y lo cito: la climatización simbólica del espacio común es la producción originaria de cualquier sociedad. De hecho, los seres humanos hacen su propio clima, pero no lo hacen espontáneamente, sino bajo las circunstancias encontradas, dadas y transmitidas. Fin de la cita. A partir de aquí, y por ello, aparecen aquellas prácticas inmunológicas que Sloterdijk llama antropotécnicas, entendidas como el conjunto de técnicas a partir de las cuales los hombres de diferentes culturas han intentado protegerse de lo que puede pasarles y de la muerte. Las antropotécnicas tratan de prácticas que buscan condicionar el interior de las comunidades frente a la amenaza constante del exterior, y al mismo tiempo condicionan la capacidad de los individuos para afrontar su mortalidad y los riesgos de la vida, como las enfermedades. Sin embargo, también muestra cómo, a partir de nuestra desorientación marcada en la modernidad, en la técnica moderna, se ha dejado de crear esferas, y lo que tenemos son espumas, metáfora que utiliza Sloterdijk, estableciendo una particular relación entre el sentido del hombre y el desarrollo de la ciencia y la técnica, que pone al descubierto y cosificado, sin alejamiento ni orientación, que tiene como consecuencia la pérdida de cobijo, rasgo moderno de una confianza absoluta de la razón y la tecnología como medio de relacionarnos con el mundo. Así pues, el paso de la modernidad significó el paso de la pérdida de cobijo y un extravío en el conocimiento del hombre por no comprender su lugar que tiene él en el mundo. Y lo cito: a fuerza de investigación y toma de conciencia, el ser humano se ha convertido en el idiota del cosmos, se ha condenado él mismo al exilio y se ha expatriado en lo sinsentido, en lo que no le concierne, en lo que le ahuyenta de sí, perdiendo su inmemorial cobijo en las burbujas de ilusión entretejidas por él mismo. Con ayuda de su inteligencia incansablemente indagadora, el animal abierto derribó el tejado de su vieja casa desde adentro. Fin de la cita. Esta es la dimensión y el paralelo con Ortega, donde se juega la verdadera inquietud sobre el uso de la inteligencia artificial y las propuestas transhumanistas, o es lo que pienso. Muestra que creamos esferas inmunológicas, pero que al parecer exponen al propio ser humano en su vulnerabilidad y también en esta capacidad de crear nuevas esferas y nuevas tecnologías que son un peligro para nosotros mismos y al mismo tiempo ponen en cuestión nuestro lugar en el mundo. A partir de aquí habría que preguntarse por los límites de la tecnología y sus posibilidades que el ser humano puede darse con respecto a su mejora de condición. Si todo lo anteriormente dicho a partir de lo que hemos mencionado de Sloterdijk, entonces la inteligencia artificial sería la continuación de esa antropotécnica. Con respecto al planteamiento sobre la antropotécnica, podemos encontrarlo también, como ya lo mencioné, en Haz de cambiar tu vida, en donde encuentra un doble significado que no podré desarrollar. Por un lado, está entendida como la mejora del mundo, y por otro, esta antropotécnica entendida como mejora de uno mismo. Lo desarrollaré en el texto que escribiré. Por último, desarrollo brevemente, como lo hice con Sloterdijk, los argumentos de Ortega y Gasset en su texto Meditación de la técnica, dado que muestra también en una dimensión ontológica la relación que tiene el ser humano con la técnica y el desarrollo de esta en el área de la tecnología. Diegues también retoma dos ideas fundamentales de Ortega que nos permiten pensar de fondo esta condición que se ve cuestionada desde la creación del poshumano, cyborg, del hombre-máquina. Una de ellas es la idea de sobrenaturaleza y la autotransformación tecnológica. Ambas cuestiones son características que definen la forma de ser de nuestra especie. Afirma que el ser humano es de fondo técnico, está conformada tecnológicamente. La técnica de la época moderna encuentra una hipertrofia, dice Ortega, en la técnica moderna, en la anterior no, en la moderna. Y no porque no sea efectiva, sino
porque quien la ha creado ha entrado en una crisis de deseos. Queda claro también, y siguiendo de fondo a Nietzsche, que esta capacidad técnica viene dada también por una fuerza mediadora entre el ser humano y el mundo. Se trata de la creatividad y la fantasía, de lo que se desea explícitamente y que no se encuentra de manera natural. Esta hipertrofia está expresada en la falta de orientación de sentido, por lo que no se sabe elegir, y lo que tiene de frente en realidad ese individuo es la facilidad de optar la opinión común, que en su mayoría es transmitida por los medios de comunicación. A partir de aquí, Ortega explica la aparición del hombre masa, acostumbrado a la comodidad y a la facilidad. La cuestión es que las sociedades de masa adoptan con facilidad y obediencia el proyecto vital de cada grupo de poder o sistema que beneficia normalmente a unos cuantos, por lo menos en países occidentalizados. Se trata del sistema global en el que nos encontramos, movido por intereses económicos y de mercado. Por lo que el proyecto de vida, el proyecto de humanidad, el proyecto que puede concebir y que porque puede concebir puede crear, está colgado de hilos. Es decir, frente a la posibilidad que ofrece el transhumanismo y la inteligencia artificial, habría que preguntarse de fondo a qué tipo de intereses se está respondiendo, quién, qué o quiénes invierten cantidades enormes de dinero para lograr estas tecnologías, a quiénes van a beneficiar. Desde el pensamiento occidentalizado, estas promesas de progreso quedan lejos. Recordemos el argumento de Aimé Césaire, que dice lo siguiente: me hablan de progreso, de realizaciones, de enfermedades curadas, de niveles de vida elevados por encima de sí mismos. Yo hablo de sociedades enteras vaciadas de sí mismas, de culturas pisoteadas, de instituciones carcomidas, de tierras cosificadas, de religiones ultimadas, de magnificencias antiguas artísticas aniquiladas, de extraordinarias posibilidades suprimidas. Fin de la cita. No es objetivo abordar este tema, sin embargo es necesario, frente a la creciente discusión sobre el transhumanismo que se lleva a cabo en los países occidentales, tener presente este contexto, porque muchas de estas discusiones se dan sin tomar en cuenta, o más bien como si no existieran estos problemas en países no desarrollados, que se verían aún aumentados con respecto a la desigualdad que conlleva ya y conllevaría la utilización de la inteligencia artificial en el cuerpo humano. A forma de conclusión, solo me resta decir que este tipo de planteamientos nos llevan a pensar en lo siguiente: si el hombre es un ser técnico, como afirma Ortega, no solo por la capacidad de crear instrumentos o objetos, sino por la capacidad de creación de sí mismo por medio de esta libertad originaria, posible mediante la acción que realiza el proyecto que cada uno puede inventar para sí mismo, entonces tenemos que preguntar al movimiento transhumanista qué tipos de seres humanos quieren crear. ¿Bajo qué criterio se mejora o transformará el cuerpo y la mente? De fondo, pensamos que el verdadero problema no es la posibilidad de crearnos o pensarnos como hombres máquina, sino en nuestra incapacidad como sociedad de masas de imaginar, pensar, desear, crear y decidir cómo debería ser una nueva especie que trascienda la humana. Con esto termino. Buenas tardes a todos y hasta la próxima.